Continuamos con la parte de dilatación de sólidos. Antes que nada hay que aclarar que el estado sólido es el estado de agregación con las fuerzas de cohesión más fuertes, es decir, las moléculas que forman el estado sólido se encuentran fuertemente unidas entre sí, por lo cual es difícil observar la dilatación. Recuerden que la dilatación es el aumento de volumen del sólido en comparación con líquidos y gases. En función del número de dimensiones que predominan en un cuerpo sólido, se van a distinguir tres casos de dilatación: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. La dilatación lineal se va a producir cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de cuerpos que sufren esta dilatación son las varillas, los alambres y las barras. Aquí tenemos la ecuación para calcular esa dilatación, en donde tenemos que I es la longitud final del cuerpo, está ahí, y subíndice 0 es la longitud inicial del cuerpo, ambas se miden en metros. Se multiplica por un factor que incluye el número 1 y la letra griega lambda, que significa el coeficiente de dilatación lineal y que tiene como unidades de medida grados Kelvin a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1. Y finalmente tiene el componente de cambio de temperatura, ¿okay? Que va a tener como unidades de medida los Kelvin o los grados Celsius, según el problema que nos esté manejando. Aquí tenemos cómo se lleva a cabo una dilatación lineal, y esto se da cuando se aumenta la temperatura en los sólidos en forma de varilla, como ya lo habíamos dicho antes, y únicamente van a sufrir un aumento en su longitud. Aquí, por ejemplo, tenemos una barra de metal. Después de aplicarle cierta temperatura, esa misma barra de metal se va a dilatar, es decir, se va a hacer más grande. ¿Sale? Existe otro fenómeno llamado dilatación superficial, y esta se produce cuando dos dimensiones se dilatan o aumentan al mismo tiempo, y generalmente se da en superficies. ¿Ok? Entonces tengo la fórmula que es muy parecida a la anterior, únicamente que aquí cambia las letras por S, que significa área final. S es subíndice 0, es el área inicial. Ambas se miden en metros cuadrados. Este símbolo de acá es la letra griega sigma en minúscula, que en este caso es el coeficiente de dilatación superficial. Aquí tenemos las unidades de medida. Y delta T, que es el cambio de temperatura, que, como ya sabemos, se mide en Kelvin o en grados Celsius. La dilatación en láminas se da cuando aumenta la temperatura y estos aumentan su tamaño en largo y ancho. Aquí tenemos una lámina. Después de un cambio de temperatura, de un aumento en este caso, aumenta el largo y el ancho. Esa es la dilatación de láminas, y esas son las dos dimensiones, el largo y el ancho. Otra cosa que debemos resaltar es que el coeficiente de dilatación superficial es el doble del coeficiente de dilatación lineal, por lo cual están relacionadas la dilatación superficial y la dilatación lineal. Aquí tenemos la relación. Sigma es igual a 2 veces lambda. Ya sabemos qué es lo que significa sigma y qué es lo que significa lambda. Finalmente, la dilatación volumétrica se va a producir cuando las tres dimensiones de un cuerpo se dilatan al mismo tiempo. La ecuación es muy similar, pero van a aparecer la V, que significa volumen final del cuerpo, la V subíndice 0, que es el volumen inicial del cuerpo, ambas se miden en metros cúbicos. Gamma, este símbolo de acá es la letra griega gamma, que en este caso es el coeficiente de dilatación volumétrica, que tiene como unidades de medida Kelvin a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1. Y finalmente delta T, que es el cambio de temperatura, el cual vamos a medir en grados Kelvin o en grados Celsius, según sea el caso. Aquí tenemos una figura que nos representa esa dilatación volumétrica, en donde tenemos que aumentan tres dimensiones al mismo tiempo. Aquí tenemos un cuerpo, después de aumentar su temperatura, aumenta largo, ancho y en profundidad. Finalmente sabemos o tenemos la relación que el coeficiente de dilatación volumétrica es el triple del coeficiente de dilatación lineal. ¿Ok? Entonces gamma es igual a 3 veces lambda. Esto nos va a funcionar para realizar los distintos problemas que vamos a ver a continuación.